Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Señor, confiemos en ti, en que si te tenemos a ti, Señor, no necesitamos nada más, Dios, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos, Señor, porque tu vara y tu callado Que pase nos infunden aliento, Señor. por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas.
Solo un toque, todo lo cambias, todo lo cambias con tu voz. El mundo transformas, el mundo transformas con tu vida. La muerte venciste, la muerte venciste, y por tu amor ahora soy libre, ahora soy libre. Mi adoración, todo mi amor, solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo, Cristo. Tú reinas, sanas y salvas, sanas y salvas. Tú eres el Dios de milagros, Dios de milagros. Mi adoración, todo mi amor, solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Dios busca obreros diligentes que manejen con precisión la palabra de verdad. No te pierdas la oportunidad de crecer en la fe en el Instituto Teológico Internacional. Aprende de la mano de maestros capacitados en la verdad. Inicio de clases, Campus Querétaro, 15 de enero. Campus Norte, 15 de enero. Campus Toluca, 22 de enero. Prepara tu corazón y tu mente para estudiar la Escritura. Inscripciones abiertas. Ya disponible. Mujeres Extraordinarias de la Biblia. Primera y segunda temporada. Descubre junto a Beri Bermúdez la gracia de Dios en la vida de las mujeres de la Biblia. Aprende a ser una mujer conforme al corazón de Dios. En la vida de mujeres como Esther, mujer de influencia. Priscila, colaboradora con Cristo. Raquel, Dios se acordó de ella y más. 40 conferencias en formato USB por Beri Bermúdez. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022, para nuestro seminario maravilloso como los que siempre hemos tenido en la Riviera Maya. Así es, tenemos esa excelente noticia para el 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias, así es que se va a abrir para toda la familia. Va a ser un seminario familiar. Porque ahora tenemos talleres y cosas parecidas, ¿verdad? Así es, al ser un seminario ya no solamente matrimonio, sino familiar, vamos a tener los espacios y los talleres para los jóvenes. Hay también esos lugares que están increíbles para los niños, con actividades, con juegos. La verdad no se lo pueden perder. Las instalaciones de este hotel son increíbles. Quienes estuvieron el año pasado pueden corroborarlo. La comida es deliciosa, la atención, el servicio, los cuartos, todas las predicaciones, las conferencias que se están dando son maravillosas. Y ahora imagínate, Armando, cuando ya se les hable también directamente a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños con esas actividades. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Así es que anima a tus hijos, a tus hijas, empieces a organizar y nos vemos en el 2022. Los esperamos. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia.
domingo 2022. Y estamos aquí reunidos para escuchar la palabra del Señor, adorarlo, gozarnos de Él. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es un año nuevo, viviendo conforme a la piedad. Ahora, quiero tomar el texto base, el Salmo 37:4. Vamos a leerlo, el Salmo 37:4. Va a estar en pantallas en Reina Valera. Y yo también quiero leer la nueva versión de las Américas. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La NBLA dice: pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Por qué tomamos este pasaje? Mira, algo que sucede en un año nuevo, casi como tradición, es que todos desean algo, ¿no? Y de hecho está esta tradición de las uvas, donde tú deseabas algo, ¿no? Yo te comparto que yo deseaba que Cruz Azul ganara, que fuera un campeón, y nunca sucedía cuando yo era niño. Hasta apenas sucedió, cuando dejé de pedirlo. Pero ¿por qué lo comento? Nosotros lo vemos como, actualmente como algo, pues como hasta gracioso, ¿no? Sabemos que no hay ningún poder en desear algo así y que ha de suceder. Pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú adviertes lo que sucede en tu corazón hablando de los deseos? Déjame replantearla. Este pasaje, muchos lo citamos cuando le queremos decir algo bueno a alguien. Dios cumpla los deseos de tu corazón. O citamos el Salmo 24, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla tus anhelos. Pero, ¿qué significa? ¿Qué es el corazón? En la Biblia, el corazón no se refiere únicamente, de hecho, casi no lo hace, de referirse al órgano. ¿A qué se refiere? Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a la personalidad del hombre, a los sentimientos, al intelecto, al deseo, de tal forma que el corazón es ocupado para referirse a todo lo que él es dentro de sí mismo. Es importante entender esto, porque si no lo entendemos, vamos a ver la palabra del corazón como algo que no está vinculado a lo que yo soy. Yo le decía a un familiar: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha pasado en tu corazón? Y me contestó: bueno, no he ido con mi cardióloga, pero me he sentido bien. Y en ese momento me cayó el 20. O sea, si yo tengo ese lenguaje porque estoy leyendo la Escritura, pero ella no entiende que se refiere al corazón. Así que el día de hoy no quisiera asumir que todos entendemos qué es el corazón, ni qué sucede en el corazón. Cuando hablamos del corazón estamos hablando, repito, de la personalidad, de lo que el hombre desea, de lo que el hombre anhela, de lo que el hombre piensa. Y la Biblia nos dice que lo que nosotros deseamos y pensamos es lo que nos va a mover a actuar o no actuar. De tal forma que tú y yo todo el tiempo estamos deseando algo. No hay nadie que deja de desear. Si alguien ha dejado de desear, está muerto. Todo el tiempo nos estamos moviendo por nuestros deseos. Ahora, a veces es lo complicado entender cómo es que funciona eso. Entonces, ¿qué dice? Vamos a leer Marcos 7. Vamos a leer los primeros versos de Marcos 7. Y aquí hay una plática que tiene Jesús con los fariseos muy importante. Y se acercan ellos y le están hablando a Jesús y le están preguntando que por qué sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Ahora, no se referían a una cuestión, a una práctica de higiene, de oye, lávate las manos con jabón para que puedas comer y no te ensucies.
a lo que ellos estaban haciendo referencia, y de hecho en el pasaje lo seguimos leyendo, es a una tradición. ¿Por qué? Porque este lavamiento ellos entendían que implicaba una purificación moral. No se referían únicamente a limpiarse las manos para comer. Y ellos están diciéndole, ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen esto conforme a la tradición? Jesús está respondiendo, y vamos a leer el verso 14, la respuesta que les da Jesús a los fariseos. Marcos 7, verso 14. Esta es la respuesta que le da. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Verso 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ellos se lavaban así para no contaminarse, pero hablando de un sentido moral. ¿Él qué está diciendo? Jesús está diciendo, no hay nada externo que contamine al hombre. Entonces, ¿en dónde está el problema? Él dice, dentro del hombre. Es un lenguaje muy parecido al que se ocupa en Lucas 6. Vamos a leer Lucas 6, 43 y 45. Lucas 6, 43 al 45. Veamos qué más dice Jesús respecto al corazón del hombre. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Seguimos el 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que tú y yo decimos, expresamos, pensamos, se origina adentro. Y ahí es donde está el problema, no afuera. Es lo que tú y yo tenemos que empezar a entender. El problema se origina en nuestro corazón, no en lo que sucede en el exterior. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el problema se origina dentro y no fuera? En Jeremías 17 dice que más engañoso que todo es el corazón. ¿Quién podrá conocerlo? Jeremías 17, 9. Entonces quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué significa entonces el salmo que leímos de inicio? El Salmo 37. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Porque en Jeremías nos dice que es más engañoso que todo y no tiene remedio. Algunas versiones lo traducen así. No tiene remedio el corazón. Jesús nos está diciendo que lo que está en nuestro corazón es lo que se ve expuesto, es lo que se ve delante de los hombres. Y que resulta que el problema o la contaminación no viene de afuera, sino de adentro. En Santiago nos añade que ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? De vuestras pasiones que combaten. ¿En quién? En nosotros. Entonces, ¿el hombre es perverso por el exterior o porque tiene un problema interior? La respuesta es porque tiene un problema. Eso el Señor le llama pecado. Lo que tú le llamas un carácter fuerte, aquel que se irrita, aquel que es muy áspero, muy grosero, es que tiene un carácter fuerte. No, la Biblia dice es un carácter débil, es un pecador, no tienes dominio propio, eres un asesino, eres un orgulloso, no es un carácter fuerte. Si quisiéramos decir carácter fuerte, según la Biblia sería alguien con dominio propio, templanza, benigno, manso, humilde. Ese es un carácter fuerte. Entonces, ¿cuál es la solución? En Santiago nos dice que Él ha puesto su espíritu en nosotros y que nos anhela celosamente. Y aquí es donde vamos a detenernos la mayoría del tiempo. Porque tú y yo tenemos que ver esta cuestión. Repito, el mensaje era un año nuevo, viviendo un año nuevo conforme a la piedad. Pero si tú y yo no entendemos que es una lucha diaria, no vamos a poder vivir conforme a la piedad. Santiago dice que Él ha puesto un espíritu en nosotros, el Señor ha puesto un espíritu que nos anhela celosamente. Y en medio de esta batalla que sucede y que va a suceder, no es si acaso, es que está sucediendo y que va a suceder, Dios no se olvida de nosotros y Dios es un Dios celoso. ¿Qué implica eso? Que Él nos ama demasiado como para dejarnos espacio para otros amantes.
¿Cómo que otros amantes? Es que el lenguaje de Santiago es, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que el amor al mundo es enemistad contra Dios? Ahora, ¿pero por qué dice adúltero? Imagínate esto, que tú te llegaras con tu esposa y le dijeras, mi amor, de todas las mujeres a las que amo, tú eres a la que más amo. ¿Eso sería romántico? ¿Qué te diría tu esposa si tú le dices eso? ¿Cómo que de todas las mujeres a las que amas? Es exclusivo. Tú me amas a mí y yo te amo a ti, somos uno el otro. Mateo 19, ¿no? Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. ¿Quién lo unió? Dios. Entonces, cuando dice, oh almas adúlteras, está diciendo el amor de Dios es exclusivo, no puede competir. El hecho de que Dios sea celoso es que Él no nos va a dejar amar a la creación en lugar de Él. Hermano, eso es glorioso. De verdad es glorioso, porque tú y yo somos unos idólatras de fábrica, de corazón. Juan Calvino decía que tú y yo somos como fábricas de ídolos. Apenas derrumbamos uno, levantamos otro. Derrumbamos uno, levantamos otro. Y hacemos de la creación un ídolo en lugar de Dios. Y Dios nos ama tanto que no nos va a dejar ahí. Él se opondrá a nuestra vida orgullosa, ensimismada, no porque está en contra de nosotros, sino porque está a favor de nosotros. ¿Te das cuenta? De tal forma que cuando viene la reprensión de Dios a nuestras vidas, de oye, eres un orgulloso, oye, estás lleno de soberbia, no es para despreciarte y decir aparte de mí, sino porque nos ama realmente, que no va a dejarnos en nuestro pecado, para traernos hacia Él. Hermano, tú y yo podemos alabar al Señor porque Él no se va a conformar con menos que la victoria final sobre nuestros corazones. Eso es glorioso. Cuando Él ha salvado a los hombres, cuando alguien tiene vida nueva, vida en Cristo, que ha sido salvado, que ha sido regenerado, el Señor no dice, bueno, te voy a hacer una mejor persona. No, el Señor nos destruye. Dice en Romanos 6 que fuimos clavados juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él, de tal forma que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. No está revestida de otra forma, no tiene un cambio superficial, es una nueva criatura en Cristo. El viejo hombre ya fue crucificado, ahora somos una nueva creación. De tal forma que cuando hablamos de la obra de salvación del Señor, no se remite únicamente al perdón de nuestros pecados, sino a la transformación, a la santificación, hasta que lleguemos a la glorificación con Él. Dice que Él nos va a presentar como una iglesia preciosa delante de Él. Así que nuestro Jesús no ha terminado su obra. No fue el perdón de tus pecados al inicio y dijo, bueno, yo ya te perdoné, yo ya te justifiqué, haz el resto. Esa no es la santificación. La santificación tiene un carácter de sinergia. ¿Qué significa? En la santificación, tú y yo tenemos un papel activo. En la justificación no. ¿Cuál es la diferencia? La justificación es la declaración de Dios a nuestro favor de que hemos sido perdonados y que no tenemos ninguna condenación por la obra y la persona de Cristo. Mientras que la santificación es lo que dice Efesios 1, que después de haber sido sellados con el Espíritu Santo, la promesa, Él nos ha de estar santificando, haciéndonos conforme a la realidad de lo que ya somos en la justificación. Y eso cambia el área moral. Pero la obra no es solamente el hombre, también interviene Dios. Así que entender que tenemos una esperanza y que fuimos creados para lo que Él quiere que seamos, está directamente ligado a la realidad de que nuestro Dios es celoso. Tu vida, mi vida, debe ser vista a la luz de la cruz, a la luz de lo que dice el Señor en su palabra. De tal forma que nosotros podemos tener esperanza en Él en cada día, en cada momento. Podemos tener esperanza de que el celo de Dios no nos va a dejar. Que por su amor, por su gracia, por su fidelidad, todos nosotros estamos seguros en Cristo. Ahora, la gracia de Dios nos da el poder para decir no a deseos poderosos. Volvamos y estamos con el corazón. Repito, porque quiero que entendamos el Salmo 37. ¿Qué sucede en el corazón?
Cuando nosotros observamos en la Escritura los deseos y a lo que nos llama el Señor a restringirnos, a no dar pie a los deseos pecaminosos, no se refiere que todo deseo en sí sea pecaminoso. Déjame explicar esto. Desear no es pecado en sí. Entonces, ¿en qué momento es que esto se vuelve pecado? ¿En qué momento es que yo observo que estoy siendo controlado, guiado por un deseo que se ha vuelto pecaminoso? O en otras palabras, ¿en qué momento he entregado mi corazón a la creación en lugar de al Creador? Porque ese es el punto. Pablo quiere hacernos entender cuál es el problema. Y le dice a Tito que el Señor ha venido, que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha librado para vivir una vida sobria, justa y piadosamente. ¿Esto por qué es posible? Y quiero hacer aquí un paréntesis para que todo esto quede bien claro. No me estoy refiriendo a que el Señor quiere que nos comportemos de una u otra forma y ya. Porque muchas veces vemos la Biblia como eso, un manual. Haz esto, no hagas esto. Piensa esto, no pienses esto. Y nos limitamos a ver la Biblia como un manual moral. Y la Biblia no es un manual moral y ya. El enfoque del Señor no está en el cambio de una acción, sino en el cambio del corazón que te lleva a cambiar una acción. Eso es muy importante. Tú y yo tenemos que entenderlo. Tú le puedes decir a alguien, ¿sabes qué? Deja de gritar. ¿Sabes qué? Deja de ser grosero. Deja de ser necio. Pero eso no va a cambiar su corazón. Eso va a reprimir una actitud. Y mientras esté la presión ahí, o sea, mientras esté el que le esté diciendo, deja de hacerlo, te voy a estar viendo, le voy a decir a fulano si te equivocas, te voy a regañar, te voy a castigar, etcétera, etcétera. Cuando quitas esa presión, la acción vuelve. ¿Sabes por qué? Porque su corazón sigue igual, no ha cambiado. Solamente le ataste las manos un poco, pero sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Porque el problema es más profundo. Dice el pastor Sugel, el problema no es externo sino interno. Tu problema no es el jefe que te hace la vida tan difícil, que te irrita con la forma en que te pide las cosas o cuando te pide las cosas. Ya vas a salir de trabajar y te pide, oye, por favor hazme esto. Oye, pero ya son las 8. Sí, pero por favor haz esto. El problema no es tu jefe, eres tú. El problema no es que vayas manejando y de repente se mete un conductor en vía contraria y tú quisieras traer un carro, una excavadora para aventarlo y quitarlo de la vía contraria, o quisieras que la policía llegara y que cayera todo el peso de la ley sobre él por hacer algo tan imprudente. No, el problema no es el conductor, el problema es que tú tienes un corazón homicida. El problema no es la pornografía que está en el internet. No es que haya cosas en internet que tú no debes ver. El problema es que tú tienes un corazón lleno de lujuria y que está lleno de lascivia y por eso lo ves. El problema o la razón por la que tú chismeas, la razón por la que te la pasas hablando de los demás, es porque tienes un corazón orgulloso que se deleita en los errores de los demás para después levantar un estandarte de tu superioridad sobre ellos. El problema no está en ellos. El problema está en ti, el problema está en mí. ¿Te das cuenta? Y mira, lo que hacemos tan comúnmente es justificarnos. Es que tú no sabes cómo me habló. Es que tú no sabes lo que dijo. Entonces yo hice esto. Pero mira, hermano, si tú haces eso, si tú y yo hacemos eso, estamos poniéndole un obstáculo a la gracia de Dios. Porque le estamos diciendo a Dios, Espíritu Santo, no te necesito para transformar mi corazón. Déjame parcharlo. Déjame ponerle esta remienda. Porque esa es la solución. ¿Qué hago? Me justifico. El problema es en ellos. Pero cuando tú y yo venimos delante del Señor y decimos, Señor, tengo un corazón orgulloso, tengo un corazón lujurioso, tengo un corazón homicida, tengo un corazón chismoso, entonces el Señor obra en nuestro corazón. Porque ese es el punto, el cambio del corazón. Y cuando el corazón cambia, cambian las acciones, pero viene derivado del cambio del corazón. Vamos a ver lo que dice Romanos 12. Romanos 12:1.
Es el mismo punto que dice Pablo. Después de hablar 11 capítulos de doctrina, siendo la carta más robusta doctrinalmente, hablando de lo que somos en Cristo, cómo hemos sido perdonados por Cristo a través de la fe, la obra que Dios ha hecho, llega a Romanos 12:1 y dice el apóstol Pablo, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿A quién le está hablando? Déjame plantear la pregunta otra vez. ¿Está hablando a cristianos o no cristianos? Ok, ¿qué tienen que hacer los cristianos ahí? Presentarse, presentar vuestros cuerpos. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? ¿Por qué Pablo también en Gálatas 5 les da la realidad de una lucha que está aconteciendo? Y les dice, los deseos de la carne son contra los del espíritu y se oponen de tal forma que no puedes hacer lo que tú quieres. ¿Qué está diciendo Pablo? Cristianos, porque quiero resaltar esto, cristianos están en una lucha. ¿Y por qué digo cristianos? Porque aquel que no está en Cristo, que el espíritu no mora en él, no hay una lucha. No hay una lucha, hay una entrega a su pecado. Solamente decide cómo pecar y cuándo pecar. Mientras que el cristiano, el espíritu que mora en él y que lo anhela celosamente, le dice, esto no es conforme a mi voluntad. Entonces lucha. Y se oponen los deseos de la carne contra los del espíritu. Y son evidenciadas las obras de la carne y el fruto del espíritu. Son evidenciadas las obras de la carne de mentira, de lujuria, de contienda contra la humildad, mansedumbre, dominio propio. Y cuando llegamos a Romanos 12, él les dice, hermanos, les ruego, se los imploro, ofrezcan sus cuerpos. ¿Qué significa, hermano? Que tú y yo podemos y debemos rendirnos a la voluntad del Señor. Mira, lo quiero decir con amor y con cuidado, pero si tú dices que eres cristiano y no hay una evidencia del fruto del Espíritu, te estás engañando a ti mismo. No me refiero a que un cristiano no peque, pero es imposible entender y creer que el Espíritu, que la tercera persona de la Trinidad mora en ti, aquel que dio vida a Jesucristo, que lo resucitó de entre los muertos y que ha prometido que nos ha de santificar y que tú no estés cambiando. Es imposible que eso sea así. No me refiero a que un cristiano, repito, sea perfecto en el sentido de que nunca más peque. Pero el punto es, tú estás luchando, y por eso vemos Romanos 12, por eso consideramos Gálatas 5, porque es una lucha. Si no es una lucha, lo más probable es que tú no seas cristiano. Entonces, como decíamos, la gracia no se limita a perdonarnos, sino a transformarnos. Y en objeto decíamos que la mayoría de nuestros deseos no son malos. El problema es la forma en que tienden a crecer y el control que vienen a ejercer sobre nuestros corazones. Los deseos son parte de la existencia humana, que es lo que te decía, ninguno de nosotros deja de desear todo el tiempo, pero deben de sostenerse con la mano abierta. Ahora, esto déjame aclararlo y déjame dar un ejemplo. Un pastor llamado Paul David Tripp dice que vivía en una casa muy vieja al inicio de su vida ministerial. Dice que había una puerta que estaba rota y todo el tiempo se abría con el aire y se azotaba y se azotaba. Dice, y yo no soy muy hábil en las reparaciones de la casa. Pero un domingo, regresando a la congregación, le dijo a su esposa que por favor la arreglara. Dice, lo que en teoría me iba a tomar unos 20 minutos, 15 minutos, se me tomó todo el día. Me esforcé, trabajé y así como pude lo arreglé. Cuando él volvía al otro día de trabajar, dice que caminando, yendo en el auto, él pensaba, quiero llegar a casa y decirle a mi familia, qué bueno es tener una puerta que ya está arreglada. Demos gracias al Señor. Pero resulta que en el día, su esposa se olvidó que ya la había arreglado. Y para cerrarla lo que hacían era jalarla con fuerza. Entonces cuando ella la quiso jalar con fuerza, la volvió a desprender. Y todo lo que él había hecho se perdió. ¿Qué sucedió? Cuando él llegó a casa, dice que paró el auto y que vio la casa y vio la puerta
golpeando por el viento. Dice, me llené de ira. Yo quería llegar y decirles cómo es posible que hayan hecho esto. Quien lo haya hecho lo va a tener que arreglar y se va a pasar ahí, no importa si se tarda 1000 años, lo tiene que arreglar. ¿Cuál fue el problema ahí, hermano? ¿La puerta? ¿Que la jalaron? Él deseaba en su corazón compartir con la familia esta victoria, porque él dijo, me sentía hasta realizado de haber concluido esta obra que le servía a mi familia. Pero su deseo, que era genuino, se volvió pecaminoso porque se aferró a él. Él cuenta que tuvo que pararse en la puerta y decir, no voy a entrar, voy a orar para que el Señor me permita sujetarme a su voluntad y aunque yo deseaba esto, entregarlo y tener dominio propio. Ese es el punto. Tú y yo nunca dejamos de desear, y te estaba dando este ejemplo para que tú y yo veamos que me refiero, o nos estamos refiriendo a toda nuestra vida, en cualquier momento. No sucede únicamente en la tentación más fuerte, sino que en cada momento tú y yo tenemos que decidir hacer la voluntad del Señor o hacer nuestra voluntad. ¿Qué pasa cuando no te atienden de una forma en la que tú consideras correcta en un restaurante? ¿Cómo le respondes al mesero? ¿Cómo lo tratas? ¿Porque no fue rápido o te trajo algo que no pediste? ¿Cómo te comportas? ¿Han visto los videos que andan circulando en redes y que les ponen Lord o Ladies? ¿Por qué les ponen así? Porque quieren evidenciar la prepotencia, el orgullo, la arrogancia de esas personas, pero la realidad es que todos somos así. Solo que no todos los han grabado. El punto está en que tú estás en Cristo, de tal forma que ya no vives tú, sino que ahora vive Cristo en ti. Y cuando hablamos de comportarnos conforme al carácter de Cristo para adorarlo, como dice en Filipenses, que vivamos agradándole en todo, nos estamos refiriendo a la pregunta, ¿la forma en la que le estoy hablando o pensando de Él es como Cristo le hablaría o pensaría de Él? Es el punto. Yo he escuchado lastimosamente cristianos que le han hablado o que les demandan a la gente, es que eres un incompetente, es que el otro, y creen que es válido porque no hicieron lo que tenían que hacer porque ellos habían pagado algo, o porque es un servicio. No, eso no es válido. Tú no puedes ir a gritonearle a nadie porque ya pagué, me lo tienen que hacer como yo lo hice, como yo lo pedí. Hermano, ¿quién nos creemos que somos? De verdad, ¿qué tan fácil pecamos contra los hombres porque no entendemos que estamos pecando contra el Creador? ¿Qué tan fácil nos atrevemos a humillar a la gente, a despreciarlos porque no hicieron algo como lo queríamos? ¿El problema era el mesero? No. El problema somos nosotros. El problema es que tú y yo necesitamos ser transformados. El problema es que tú y yo necesitamos un corazón que está haciendo, que aún tiene pecado, que necesita ser restaurado, que necesita ser transformado por la obra de Dios. Y cuando Pablo le dice en Romanos 12 que presenten sus cuerpos, el punto que llega a la conclusión ahí Pablo es que vamos a ser transformados por Dios. ¿Pero qué tiene que suceder? Presentar nuestros cuerpos. Muchas veces el conflicto se da porque consideramos los deseos como necesidad. Déjame poner un ejemplo de esto. ¿Qué pasa cuando tu hijo llega y te dice, papá, mamá, es que vi estos nuevos tenis, los necesito? Y tú volteas a verlo y tiene sus zapatitos todavía bien, están limpios, tienen unos meses de uso. ¿Realmente lo necesita? No, es que lo desea, porque le gustó mucho. Y ahora su corazón ya no está en paz porque él dice, yo no puedo vivir si no obtengo eso. Ahora quiero darte este ejemplo para que tú evalúes tu corazón. Tú y yo le ponemos calidad de necesidad a cosas que deseamos. Y nos airamos contra aquellos que nos estorben en obtenerlo.
De tal forma que tú y yo llegamos a utilizar a la gente para obtener las cosas que necesitamos o que creemos que necesitamos, y nos airamos con ellas cuando no hacen lo que queremos o como queremos. Y de ahí viene la decepción. Me decepcionaste, porque yo esperaba de ti esto, esto y esto. La cuestión ahí es que tú y yo debemos estar constantemente atentos a lo que está sucediendo en nuestro corazón. Tú y yo debemos estar alertas, porque si tú apagas el interruptor y tú pasas por alto tus pensamientos y tus acciones y dices, bueno, pues es que todos somos así. O bueno, pues ya lo dije, pues ya ni modo. Si tú pasas por alto eso, tú no estás poniendo atención en aquello que el Señor quiere que pongas atención, que es en tu corazón, para que te presentes como un sacrificio vivo. ¿Cuántas veces vivimos con una sensación de necesidad de cosas que no necesitamos en absoluto? Ahora, ¿cómo cambia esto la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en la que vemos a los otros y en la que vemos a Dios en virtud de lo que yo creo que es mi necesidad? ¿Cuánta envidia, cuánto desánimo, amargura y duda de Dios viene cuando nos convencemos de que se nos están negando las cosas que necesitamos para vivir la vida como debería ser vivida? Es una guerra silenciosa. Porque normalmente no vamos ahí gritando, oye, soy un envidioso, oye, soy un amargado. No, pero eso es lo que está sucediendo aquí. Y es lo que digo, no podemos pasarlo por alto, porque si tú y yo lo pasamos por alto, dejamos que se hagan raíces de amargura. Y nos acostumbramos y creemos que es normal. Y nos tranquilizamos a nosotros mismos cuando el Señor nos está diciendo que la raíz es el corazón, pero que Él tiene la solución de ese problema en tu corazón. Así que, de verdad piensa en esto. Cuando tú y yo pasamos por alto eso, no solamente afecta la forma en la que vemos a los demás, afecta en la forma en la que nos vemos a nosotros, en la que vemos a Dios. ¿Qué sucedió con Asaf, el salmista? Salmo 73. Bueno es Dios. Verso 1. Verso 2. En cuanto a mí, mis pies casi resbalaron, porque tuve envidia. Y empieza a hablar Asaf de lo que él estaba sintiendo, pensando, cultivando en su corazón, porque lo estaba cultivando. Tú y yo podemos hacer esa afirmación. Bueno es Dios, pero vivir llenos de amargura, vivir llenos de envidia, vivir llenos de cuestionamientos de por qué Dios no ha hecho esto, por qué no ha hecho aquello, por qué no ha salvado a mis hijos, por qué no me ha dado ese empleo, por qué no aquello, el otro. Decía el pastor Paul David Tripp, y quiero volver a tomar un ejemplo de su vida, que cuando él se iba a casar con la que es el día de hoy su esposa, dice, yo la amaba, pero yo todos los días oraba y decía, Señor, si es tu voluntad, permíteme ser su esposo, si es tu voluntad. Pero en su corazón él lo deseaba con todo su ser. Él podía desearlo tanto, pero de estar consciente de que era la voluntad del Señor. ¿Tú y yo estamos conscientes de eso? Porque ¿cuántas veces nos airamos porque no hemos obtenido lo que nosotros deseábamos? Y viene la queja contra el Señor. Jesús dijo en el Getsemaní, pasa de mí esta copa, pero si no es posible, que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. La respuesta del Señor es, no es posible. ¿Tú y yo vivimos con eso en mente? Que nuestra vida no se trata sobre nosotros, sino sobre la gloria de Dios. Y que nuestra vida no se trata sobre nosotros obtener nuestro reino y obtener lo que nosotros podamos creer que es nuestra felicidad, sino sobre la gloria de Dios, y que en eso está realmente nuestra felicidad. Porque la gloria de Dios no es decir, bueno, pues ya, ni modo, voy a hacer la gloria de Dios. No, hermano, la gloria de Dios, hacer lo que al Señor le agrada, vivir conforme a su voluntad, es lo que realmente hace feliz al cristiano.
Y estamos llegando a la definición de lo que dice el Salmo 37. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuál es el punto crucial de esto? ¿Tú crees que el Señor está diciendo, sabes qué, tus deseos de amargura, de odio, de envidia, te los voy a conceder? No es lo que está diciendo, sino todo lo contrario. No te voy a conceder eso. Lo que voy a hacer es cambiar tu corazón para que tú desees lo que yo deseo y eso deleite tu corazón. ¿Te das cuenta que el problema real es que tú y yo no entendemos al Señor? Es que tú y yo no vemos la santidad como el Señor la dice. El problema real es que no nos deleitamos en el Señor. Si los conflictos humanos tienen su raíz en un adulterio espiritual, entonces el cambio debe comenzar en esa misma área, en el área espiritual. ¿Cómo? Humillándonos ante Dios. Tú no puedes vencer la carne por la carne. No nos podemos santificar por la carne. Volvamos a Romanos 8. Dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Cómo va a suceder eso? Porque tú digas, bueno, ya no voy a ser así. Porque ya voy a dejar de ser esto. Voy a dejar de desear estas cosas. No. El problema o la solución está en el cambio de nuestra mente. Está en el cambio de nuestros sentimientos, está en el cambio de nuestros afectos. ¿Y eso cómo va a suceder? Deleitándonos en el Señor. La respuesta está en la humillación delante del Señor. Nuestras vidas están moldeadas ya sea por nuestra entrega a la naturaleza pecaminosa o por nuestra entrega al amor abnegado. Eso es lo que moldea nuestras vidas. Y quiero cerrar con esta parte. Tú y yo tenemos que tener en mente dos realidades. Esto, si algo te vas a llevar del mensaje, llévate estos dos puntos finales. Tú y yo tenemos que tener en mente dos realidades. Una, es que hay una guerra, que tenemos pecado residual. Que hermano cristiano, por más maduro que seas, aunque tengas 30 años en el Señor, 40 años en el Señor, que hayas acabado ya varios institutos, que tengas licenciatura en teología, maestría y doctorado, tú sigues teniendo pecado residual, todos. Y hay una tendencia, hay una tendencia al pecado. Estamos inclinados al pecado. Tú y yo jamás podemos decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy en otro nivel. Es que yo ya me sé esas doctrinas. Es que yo ya leí tal libro. Tú y yo nunca vamos a estar exentos de esta lucha. Y tienes que enfrentar esa realidad, que el pecado mora en ti. Y tu propensión a correr detrás de Él, nuestra propensión a correr detrás de Él como sustitutos de Dios. Estamos llamados a enfrentar esta realidad y esta idolatría constante que puede y acecha nuestros corazones. Y el hecho de esta guerra y esta dinámica que surge en nuestro corazón y que se evidencia en esta experiencia que tenemos en nuestras relaciones en cada momento de nuestra vida. Es una realidad que tú y yo tenemos que tener en nuestra mente. Porque lo que gobierne nuestro corazón va a moldear la manera en que reaccionamos ante momentos tristes y ante momentos de felicidad. Mira, lo que gobierna tu corazón va a transformar incluso cómo ves las bendiciones del Señor. Tú puedes ser bendecido por el Señor con dones, pero si tu corazón está centrado en ti, va a suceder lo que sucedió con los corintios. Se sentían superiores a los demás por los dones que Dios les había dado. Humillaban a los demás o menospreciaban a los demás por lo que Dios les había dado. ¿Te das cuenta de lo insensato que es eso? O sea, nos vanagloriamos de las bendiciones del Señor y las volvemos pecaminosas. O si el Señor te ha dado intelecto, te sientes superior a los que no tienen estudios. O te sientes superior porque tienes 2 o 3 carreras. Las bendiciones del Señor las podemos llevar al pecado si nuestro corazón está gobernado por nosotros. Entonces esto es importante, lo que gobierna nuestro corazón va a moldear la forma en la que vivimos. Y la segunda realidad que tienes que anclar en tu mente, que tenemos que anclar en nuestra mente, es que aunque existe esta cuestión del pecado residual, tú y yo no podemos olvidar nuestra identidad como hijos de Dios.
tú y yo no debemos ni podemos olvidar el Evangelio. El Evangelio no es para predicarlo únicamente a aquellos que no conocen al Señor, sino es para predicárnoslo a nosotros mismos todos los días. ¿Quién soy yo en el Señor? Y los recursos que Dios ha hecho míos por Cristo. Porque leíamos Romanos 12 y hablábamos de Gálatas 5, que la respuesta del Señor es: confía en mí, depende de mí, haz morir por el Espíritu las obras de la carne. Entonces, tú y yo tenemos morando el Espíritu Santo en nosotros, que nos anhela celosamente, que nos hace entender la palabra, que nos da convicción de pecado, que nos redarguye. Escuchémoslo. Sujetémonos a Él. En el libro de Amós dice una cuestión tan trágica, que un juicio de Dios a la nación de Israel fue que les dio deseo de escuchar su voz, pero que Él no les dio su palabra, ni les dejó entenderla. Hermano, es un juicio. Gloria a Dios que nos da deseo de escuchar su voz y la voluntad para hacerlo. Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Nosotros no podríamos santificarnos a nosotros mismos, hermano. Tú y yo somos débiles. Si el Señor nos hubiera salvado y no pondría su Espíritu en nosotros, tú y yo ya hubiéramos caído otra vez de la gracia, si eso fuera posible. ¿Sí me explico ahí? Sin el Espíritu obrando en nosotros, tú y yo no podemos hacer nada. Nada. De tal forma que tu santificación y tu permanencia no es porque has sido muy fuerte, sino porque nuestro Dios es fiel. Porque el que comenzó la obra la ha de perfeccionar. Porque el que nos ha puesto su Espíritu nos anhela celosamente de tal forma que nos atrae a Él. Así que esta segunda realidad es la que tú y yo tenemos que anclar. Señor, dependo de ti, tú eres mi Dios. Tú me has salvado y no solamente me has salvado para perdonarme, sino para que sea conforme a tu Hijo Jesucristo, para transformarnos conforme a tu Hijo Jesucristo. Nuestra condición es tan desesperada que no fue suficiente que Dios nos perdonara. Tuvo que descomprimirnos y meterse dentro de nosotros. De lo contrario, no seríamos capaces de hacer lo que Él nos llama a hacer. Y recordemos el Antiguo Testamento. La ley fue dada y la ley era perfecta. Dice Pablo en Romanos 7, la ley no tiene ningún error, ninguno. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que la ley evidenció que yo soy en extremo pecaminoso y que aunque la ley es buena, porque Dios es bueno y Dios ha dado la ley, yo no soy bueno. No confíes en ti para santificarte. No confíes en tu corazón. No confíes en lo que piensas o sientes. Confía en lo que ha dicho el Señor. No confíes en tu experiencia de que has vencido el pecado antes. No te hagas un ídolo de ti mismo. Confía en el Señor. Tú y yo tenemos que confiar en el Señor todos los días. ¿O acaso puedes poner en pausa tu corazón? No. Así que si pensamos en un año nuevo y en la realidad de esta guerra, tú y yo tenemos que estar pensando constantemente en quién es nuestro Señor Jesucristo y en su obra. Esta segunda realidad nos hace también ver nuestra unión con Cristo. En la cruz, Cristo no compró la capacidad potencial de salvar. ¿Qué significa? Cristo no fue a la cruz y dijo, bueno, yo ya me entregué, ahora me voy a sentar aquí y voy a ver quién se arrepiente. De tal forma que la cruz fue potencialmente salvífica para algunos, los que se arrepientan. No, la cruz fue eficaz porque murió por aquellos que había elegido desde antes de la fundación del mundo. Eficaz porque ha de obrar la gracia transformadora y la gracia de perdón en aquellos que Él había escogido. Por eso le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y por eso me estoy entregando. En otras palabras, Jesús fue a la cruz por personas concretas. Cuando Él fue a la cruz te tenía a ti en su mente. De verdad, lo puedo decir con seguridad. Cuando Él fue a la cruz, si te has arrepentido, Él fue por ti. Él pensó en ti. Dijo, yo me estoy entregando por mi hijo, por mi hija y tu nombre. El amor de Dios no es abstracto, no es algo que está volando por el aire. Son hechos concretos.
la expresión de la bondad de Dios hacia nosotros. Entonces, Él llevó nuestros nombres a la cruz y su muerte y su resurrección son eficaces en nosotros. Es decir, que Él cumplirá sus propósitos en la vida de cada uno de sus hijos. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién puede tener la mano del Señor? ¿Hay alguien que le puede decir al Señor, no, tú no me vas a hacer esto? No hay nadie. Nadie. Ni tú mismo. Así que dice Pablo, ¿por qué luchamos? ¿Por qué cedemos a la tentación? ¿Por qué cedemos a nuestros deseos pecaminosos? Porque no estamos conscientes de estas dos realidades. Porque lo olvidamos, dice en Pedro, en las cartas de Pedro, que cuando olvidamos el perdón de nuestros pecados, somos insensatos. Estamos olvidando que somos débiles, estamos olvidando nuestra realidad. Y el Señor quiere afirmar eso en nuestro corazón. Nuestra unión con Él en su muerte y resurrección significa que no tenemos que obedecer los deseos pecaminosos por más tiempo. Podemos decir no y tomar esa decisión. ¿Sí escuchaste esto? Tú no estás esclavizado al pecado. Así que por más fuerte, por más ardiente que pueda ser ese pecado, más agonizante, tú no estás esclavizado a él si estás en Cristo. No tienes que decir, bueno, es que con el tiempo se va a ir. No, con el tiempo. El Espíritu de Dios obra en ti de tal forma que tú ya no eres esclavo, de tal forma que su poder y su resurrección nos permiten obedecer su voluntad. ¿Cuándo puedes decirle al pecado no? Ya mismo. No permanezcas en tu pecado, no permanezcamos en nuestros pecados, no permanezcamos justificando nuestros pensamientos o nuestras acciones. Basta ya, hermano, no significa que no vamos a seguir luchando, pero no consientas el pecado. Cristo vino para destruir las obras del diablo. ¿Tú crees que Cristo va a dejarte seguir así? La respuesta ya la vimos, no lo va a hacer. Así como no lo hizo con Ananías y Zafira. ¿Cuál fue la respuesta con Ananías y Zafira? ¿Por qué le mintieron al Espíritu Santo? ¿Por qué anclaron eso en su corazón? ¿Por qué dejaron que la mentira del diablo fuera anclada en su corazón? Para ellos hubo un juicio de muerte que también tuvo un impacto en la congregación porque todos temieron. Todos aquí estamos vivos aún, no nos ha llevado con Él. Pero, hermano, alguien que es cristiano, la ira de Dios ya no está sobre él. No está sobre él, pero eso no significa que no se desagrade de la forma en la que podamos vivir. Es importante. La gracia de Dios no es, bueno, haz lo que quieras. Al fin es gracia. No, la gracia de Dios es una gracia que cambia. Una gracia que no te permite estar contento con tu pecado. Que te lleva a entristecerte y decir, Señor, perdóname, te he fallado. Perdóname, he pecado contra ti. Dame un nuevo corazón, cámbiame. Esa es la gracia de Dios obrando en un hijo de Dios. Así que cerramos un año e iniciamos un año con la misma realidad que teníamos hace una semana, una lucha en nuestro corazón. Con la misma realidad que teníamos hace 3 días, una lucha en nuestro corazón y la misma que va a estar hasta que nos lleve delante de Él en gloria. Así que tú y yo tenemos que decidir cada día seguirlo a Él y tomar nuestra cruz o entregarnos a nuestros pecados. Y antes de orar quiero dejar algo claro. No pases por alto las cosas pequeñas. No las pases por alto. No catalogues en tu vida pecados respetables. Pecadillos. No. Consideremos la santidad del Señor y consideremos el poder transformador de nuestro Dios. Y si tú estás aquí el día de hoy y tú lo único que deseas es el pecado, como decíamos, lo más probable es que tú no estás en Cristo. Pero el Señor te llama a que vengas en arrepentimiento y fe. Y Él asegura por su palabra que todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Vamos a orar.
Señor, hace unos días el mundo celebraba la Navidad. Hace unos días celebraba un año nuevo. Pero el mundo ha olvidado quién es el dador de la vida. El mundo no desea al dador de la vida. El mundo puede desear salud, pero no al que la da. Puede desear paz, pero no al Dios de paz. El mundo desea tus bendiciones. Pero todo aquel que está en Cristo te desea a ti. Tú dices que nos deleitemos en ti, tú concederás los deseos de nuestro corazón. Y nuestro deseo más profundo, más ardiente es de escuchar tu voz. Nuestro deseo es escuchar tu voz y obedecerla. Nuestro deseo es ser transformados para vivir agradándote en todo. Nuestro deseo es ser como tú. Nuestro deseo es alabarte, glorificarte con nuestras vidas. Eso es lo que tú nos vas a conceder. Tú nos vas a conceder el poder para decir no al pecado, para apartarnos del mal. Tú nos vas a conceder, Señor, entendimiento, sabiduría, discernimiento. Nos has de conceder por tu buena voluntad un corazón que no solamente desea entender la doctrina, sino vivir la doctrina. Un corazón que desea ver a Jesús cara a cara, que desea hablar, pensar como tú, que se entristece cuando no es así porque está pecando contra su Señor, está pecando contra aquel que lo amó y lo perdonó y lo redimió. Eso queremos, Señor, que nos permitas ver nuestro corazón, que tú nos concedas nuestros deseos, porque nuestro mayor deleite eres tú, Señor, y tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos permitas deleitarnos en ti, que nos muestres cuán glorioso y cuán hermoso eres tú, y que todo aquello, Señor, que se presenta en nuestra vida, esos momentos de oportunidad de decidir servir a la gente, glorificar tu nombre, servir a nuestra familia, las tomemos, Señor, para tu honra, para tu gloria, y no decidamos entregarnos a nuestros deseos pecaminosos. La realidad es que cada uno de nosotros en cada momento estamos batallando. Tal vez muchos de nosotros ni siquiera entendemos cuán profunda es esa batalla o cuán constante. Tal vez muchos de nosotros veamos la batalla como algo que ha de suceder en mucho tiempo o que es momentánea, pero no es así, Señor. En cada momento, en el servicio, decidimos si te glorificamos o no. Porque podemos hacer cosas, Señor, que son agradables a los ojos del mundo y que aparentemente no tienen ninguna reprensión, pero nuestro corazón está lleno de ira, de cuestionamiento, de por qué lo hacemos nosotros, de por qué no se lo piden a fulano, o por qué no me reconocen, o por qué no hacen el otro. Y el objetivo no es un cambio superficial, Señor, sino nuestro corazón. Santifícanos, Señor, te pedimos que obres por amor, por tu gracia. Sabemos que eres un Dios celoso y que no nos dejarás, no nos permitirás seguir en nuestros caminos apartados de ti, Señor. Confiamos en que estamos delante de ti, que delante de ti nada es oculto, de tal forma que aún las intenciones son expuestas delante de ti, Señor. Y de una forma real, todos los que estamos aquí, hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Hay muchas cosas que hacemos sin fe, solo por hacerlas. Y eso es pecado. Regocíjanos en ti, Señor. Permítenos deleitarnos en ti.
y que en esta lucha constante podamos recordar que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor y que tú has prometido, Señor, en tu palabra, que todo cuanto concierne la vida y la piedad nos lo has concedido por tus preciosas y maravillosas promesas. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por este año que termina. Gracias te damos porque cada vez es menos el tiempo en el cual nos encontraremos contigo. Cada minuto, cada segundo, cada mes, cada año que hemos de vivir, permítenos vivirlo para tu gloria, conforme a tu palabra, conforme a la piedad. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.